Ah, Peña, ¿me escuchas? Hola, profesor, sí, sí ¿Cómo lo estás, escucho. Peña? Ah, Muy bien, ¿y usted cómo está? aquí estamos, Peña. Qué Aquí bueno, sí, aquí me sí, da gusto. aquí seguimos, aquí seguimos adelante. Y Batallando en las clases virtuales, ¿verdad? no, fíjate que no. Se batalla un poquito, pues porque siempre se necesita el estar en contacto, pero pues, pues nada más, digo, Pues la no, verdad sí es una experiencia llevar clases así, pero sí, yo creo que no es para todos esto. Hay quienes sí se adaptaron y quienes no. y hay muchos profesores que no se adaptaron. Es que son muchas cosas, por ejemplo, uno no tiene como todo el equipo perfecto, la silla, la luz adecuada, el que estés en la lap todo el tiempo, Sí, la boca cansada. eso es cierto. O No, un pero Los lugar así en 10 silencio minutitos que también. uno caminaba de salón a salón eran magníficos, o sea, descansabas, te sí, distraías. simplemente, eso es cierto porque simplemente para uno el bajarte bueno, mis clases siempre son en el segundo nivel, pero el bajarte a checar, por ejemplo, y luego subirte y estarte bajando y hacerlo en cada hora que, por ejemplo, que tengo desde las 4 hasta las 8, pues bueno. O por ejemplo que allá en la escuela, pues digo, al menos muchos se daban cuenta que me quedaba a veces hasta las 10 de la noche con alguno de ustedes. Y aquí pues es más complicado. Sí me puedo quedar, aunque no, normalmente no es lo mismo. Sí hay alguna diferencia. Y más para aquellos, por ejemplo, yo recuerdo el primer semestre, pues no hubo casi nadie que utilizó pues ninguna plataforma como para llevar a cabo sus clases. Yo para mí, viéndolo en los demás, pues fue un semestre perdido porque no simplemente les mandaban un mensaje y sabes qué, entrégame todo esto y me lo entregas al final del semestre y ya se acabó todo. No fue algo que, ay, caray, pues que fuera lo mejor, yo se lo digo abiertamente porque así sucedió y me platicaban los alumnos, ¿qué clase tienes? No, pues ninguna. ¿Cómo que ninguna? ¿Cuántas materias llevas? No, pues 7. Y luego, no, pues esta es la única que hemos tenido, pero pues yo se los digo porque a mí ya había tenido anteriormente algunos grupos virtuales en semestres anteriores, en años pasados había tenido grupos virtuales. Por ejemplo, había alumnos que se iban de movilidad y en alguna ocasión tuve 3 alumnos que aunque estaban en el mismo país, pero estaban en diferente ciudad, en diferente universidad. Y bueno, pues teníamos las clases y al menos utilizábamos la plataforma. Una cosa muy parecida a lo que yo hago ahorita con ustedes, ¿sí? Sí, ahorita, por ejemplo, se me hace complicado estar aquí escribiendo, por ejemplo, en lugar de, digo, una parte que se les muestre en escrito, otra parte que se le vaya escribiendo uno por lo que se le va ocurriendo. Los ejemplos nunca son los mismos, al menos para mí nunca son los mismos, pero digo, a mí no se me dificultó así en demasía porque ya lo había hecho antes. Y además porque una de las maestrías que había terminado la tuve de manera semipresencial. ¿Sí? O sea, en algunas ocasiones tenía que viajar para ir a tomar las clases, fin de semana. En otras, muchas de ellas las tuve de manera virtual. Y pues, y digo, con universidades que tenían un sistema completamente desarrollado para clases virtuales. Aquí, por ejemplo, dice, no, pues que utiliza que el Teams, que utiliza que las herramientas de Office, que utilizas las plataformas de la escuela, que utilices, créanme que eso no es nada. Es más, no es ni siquiera lo mínimo que se necesita. Eso no es lo que se necesita. Si hay universidades que tienen un sistema totalmente desarrollado, créanme que es bastante, bastante bueno. O sea, cuando uno ya lo ha vivido, dices tú, ay, caray, esto es, y lo comparas, por ejemplo, con lo que estás haciendo, dices, no, pues no estoy haciendo absolutamente nada. No estoy haciendo absolutamente nada a comparación de lo que debe de ser. Pero en fin, sí ha sido un reto para muchos sí ha sido un reto. Pero bueno, cuando estábamos en la otra materia, Peña, ¿cómo la llevamos? ¿Totalmente presencial o fue una parte y una parte? Fue una parte y una parte. Pero sí alcanzamos a tener clases presenciales, ¿verdad? Sí,
Sí, alcanzamos un mes. Creo que sí alcanzamos como un mes y No, medio de clases. fue más de un mes, poquito más de un mes. Pues Pero fue bueno, hasta Como un mediados de mes y medio. marzo. sí, más o menos. Sí, yo recuerdo que fue a mediados de marzo. Este, digo, por un lado me benefició y por otro lado me perjudicó porque en esa semana que se cancelaron las clases, que fue un miércoles, yo iba a tener una cirugía el jueves. Y por lo mismo que se cancelaron todos los servicios, etcétera, pues, pues digo, por una parte me benefició pensando en que iba a tener un poquito de libertad y por otro lado me perjudicó porque no pude tener esa cirugía en ese día, ¿verdad? Pero, sí, híjole, sí se convierte en algo complicado, pero no, digo, cuando ya tienes la costumbre y que ya lo has hecho antes o que ya lo has recibido antes, eh, no, sí está bien, no batallas tanto. Yo no he batallado tanto tiempo. Pero bueno, permítanme, ahorita les estoy tratando de enviar algo para que no escriban, porque vamos a ver una cosa que, aunque es teórica, espero que terminemos lo teórico para enfocarnos en un pequeño problema. Es la forma en cómo lo vamos a, es la forma en cómo lo vamos a llevar a cabo. No hay alternativa. Ver un poquito de muy poca teoría. Esto yo creo que este tema es la parte donde más teoría hay, pero es poquita. Y pues ya posteriormente son puros problemas, no hay alternativa, van a ser puros problemas y así los vamos a contemplar. Pero déjenme ver, para enviárselos de una vez y conforme vayamos avanzando, al menos los gráficos, sí se los voy a ver, al menos los gráficos sí se los voy a enviar, para que no se tarden tanto en estarlos copiando. Bien. Permítanme. Sí, para mí esta materia sí se me hace complicado porque es demasiados temas y a veces, híjole, es complicado. O sea, es complicado no porque sean muchos temas, sino porque a veces no traemos muchos conocimientos que ya deberíamos traer nada más para aplicar en un problema esos conocimientos, pero no importa. No importa, no importa. Bien. Bien, nada más quiero, ¿me pueden decir por favor si ya recibieron el correo? Yo no. Sí, profe, Ya. ya. Ya, traten de abrirlo, miren, y ahorita lo van a ver, o sea, van a ver, aquí mismo van a ver lo que les estoy mostrando ahí, simplemente después agregan por ahí algunas notas, algunas anotaciones que tengan ustedes, ¿sí? Pero véanlo de esa manera. Lo que sí quiero es que traten de entender la explicación más que nada, porque esto es complicado, ¿eh? Es complicado porque como nunca lo han vivido, pues simplemente no el creer, si no tienen otra manera de comparar, pues van a tener que creer, ¿no? Pero tienen que convencer, o sea, que vean que es la parte práctica de lo que se debe de hacer. Bien, les decía yo que todo lo que es esa planeación del proceso, digo, viendo el primer gráfico que les había enviado para este parcial, que era toda la planeación del proceso, dentro de todo lo que es la planeación del proceso, lógicamente vienen todos los temas que vamos a involucrar, ya estructurados y enfocados en la línea de producción, en el sistema de producción, etcétera. Pero dentro de esa secuencia, dentro de ese gráfico que tenemos nosotros, el primer punto viene siendo la planeación de capacidad, ¿sí? Ya decíamos que la secuencia que vamos a ir siguiendo, pues va a ser esta, para irnos por acá. Algunos temas los vamos a tener que ver de manera conjunta, porque no se puede ver de otra manera, pero esa es la secuencia que vamos a ver de inicio. Y acuérdense que cada uno de ellos se va a abrir demasiado. Por ejemplo, vemos nosotros la planeación de la capacidad, ¿sí?
Y esa planeación de la capacidad, que es lo que tienen ustedes en el segundo gráfico, cuando ustedes lo ven, lo separan, lo sacan de toda la primer gráfica y lo ponen independiente, porque este es el tema principal, ¿sí? Planeación de las capacidades de las operaciones de manufactura, que es producción básicamente. Y hay algunas cosas que son, que sirven, por ejemplo, de base para que se hagan todas las actividades. Por ejemplo, en este caso, la planeación estratégica de la capacidad en ocasiones depende, por ejemplo, cuando no diseñamos, sino cuando estamos nosotros ya con un sistema que se optimiza, pues tenemos que contemplar esos registros que tenemos de inventario, los que sean, ¿sí? Cuando lo diseñamos, simplemente nosotros tenemos que diseñar cuáles van a ser los registros de inventario y luego saber que esos registros de inventario sí van a tener que influir en la planeación de la capacidad, ¿sí? Ahora bien, dentro de lo que es la planeación de capacidad, nosotros se involucran varias cosas, ¿sí? Una de ellas es la planeación agregada de la producción. Cada uno de esos temas los veremos por separado, ¿sí? Otro que viene siendo, caray, creo que por ahí me debo de haber equivocado. No importa, no importa. Tenemos que contemplar lo que es la programación de la producción, lo que vienen siendo los requerimientos de la planeación de materiales, lo que vienen siendo los registros de inventario y de alguna manera esto es lo mismo que tienen acá arriba, para que no se me vayan a perder con eso, ¿eh? No se vayan a equivocar. Fue un error que tuve yo ahí de pues de estar haciendo algo que por ahí no debió de haberse plasmado de la misma, de la misma manera, ¿sí? ¿Qué es lo que deberíamos de tener nosotros básicamente ahí? Lo que es, se los voy a poner aquí. Aquí es la propia capacidad, perdón, la propia planeación de capacidad. Ahora sí tenemos todo lo necesario. Tenemos la planeación agregada de la producción, tenemos la programación maestra, tenemos todo lo que viene siendo los requerimientos de materiales y la propia planeación de la capacidad. Y nada más para que tengamos esa parte. Bien. Posteriormente, vemos nosotros lo siguiente, en lo que es la planeación de capacidad. Miren, siempre se consideran, nosotros tenemos que tener en cuenta varias cosas, que se puede aumentar la capacidad, que se tiene que reducir o que se tiene que mantener. Ahora, cuando nosotros proyectamos añadir o reducir la capacidad, nosotros tenemos que tener en cuenta varias cosas, ¿sí? Una de ellas es conservar el equilibrio del sistema de producción. O sea, esto es, por ejemplo, una planta en equilibrio perfecto o en equilibrio más o menos aceptable. Una planta en equilibrio perfecto o aceptable, ¿sí? El producto, por ejemplo, de una etapa, el producto de la etapa 1, de la primera etapa, es la cantidad exacta. ¿De quién? Del insumo número 2. Ahorita lo planteamos de otra manera, con una gráfica. De un insumo que se requiere en la etapa 2. Y luego el producto, digo, hablándolo de esa manera, el producto, o sea, el resultado de la etapa 2 debe de ser, es la cantidad exacta, nuevamente.
es la cantidad exacta. Cuando diseñamos es la cantidad exacta. Cuando mejoramos es muy diferente. Es la cantidad exacta del insumo que requiere la etapa 3 y así sucesivamente. Del insumo que requiere la etapa 3. ¿Puede repetirlo, por favor? Sí, mira, lo vamos a poner con una gráfica. Imagínate que si la etapa 1 de la que tenemos aquí, nosotros tenemos, por ejemplo, una operación, para ponerlo en términos un poquito más, creo yo que entendibles para ustedes, porque quizás se los hayan mencionado. Tenemos una operación 20 y una operación 30, por decir que son las etapas 1, 2 y 3. Mira, nosotros aquí tenemos ciertos insumos. Estos insumos deben de ser lo exacto de lo que necesita esta operación para hacer lo que tiene que hacer y tener una salida. Ahora, esta salida debe de convertirse en la entrada de la etapa 2 y debe de ser lo exacto que necesita la etapa 2 para hacer su actividad, o la etapa en la operación 20. La etapa 20 te da un resultado, que es una salida, un producto, por ejemplo, un ensamble, un subensamble, pero lo que te entrega esa etapa debe ser exactamente lo que necesita de entrada la etapa 3, y la etapa 3 te entregará ya una salida. Ahora, este proceso normalmente es lo que les había mencionado, que se conoce como el CIPOC. El CIPOC es el suministro de los proveedores, supply, inputs, process, outputs y finalmente el cliente. Este es, digamos, lo que algunas empresas le llaman a su cadena de valor. Pero esto es cuando diseñamos nosotros lo diseñamos de alguna manera para que sea exacto. Pero en la realidad, o sea, en la práctica es muy diferente. En la práctica llegar a este diseño, aunque alguien pueda refutarlo, digo, externo a ustedes, aunque en la práctica llegar a este diseño, digamos, híjole, voy a ponerlo con una palabra que no es adecuada, tan perfecto, pues es imposible. Es imposible. Ahora, la pregunta es para ustedes. La pregunta, voy a borrar aquí esto para ponerle aquí abajo. Bueno, lo pongo acá. La pregunta para ustedes sería, ¿y cuál es una de las razones que existen para ello? Para decir que es prácticamente imposible. ¿Cuál creen que sea una de las razones? Quizás la más importante. No para allá. Una de las razones es que, lo pongo con esta palabra, la variabilidad de la demanda. Esa es básicamente una de las principales razones, ¿sí? El producto que nos están demandando o que estamos demandando nosotros todos los días tiene variabilidad en cuanto a sus exigencias y en cuanto a, digamos, requerimientos, porque, vamos, esta es la situación cuando existe un mercado de competencia en todas las empresas. Y entonces, esa variabilidad de la demanda lo que hace es que en los procesos que se usan para fabricar esas piezas de cubrir esa demanda, los procesos por sí mismos provocan también desequilibrio. ¿Por qué decimos entonces que es imposible? Miren, aunque no es deseable, les he dicho que, por ejemplo, el mantenimiento correctivo no debería de existir si en realidad tenemos un mantenimiento que sea confiable. No debería existir, o sea, si yo planeo el mantenimiento, no tiene por qué existir el mantenimiento correctivo, a menos que lo hayas hecho mal. Pero una máquina, por ejemplo, tiene ajustes, tiene desajustes, etcétera.
y eso provoca un desequilibrio. A veces tenemos material para producir un determinado producto, a veces no tenemos todo el material y ya provocó un desequilibrio. A veces, por ejemplo, la demanda, y lo van a ver quienes estén, por ejemplo, en el área de logística y en el departamento de Customer Service, donde ustedes tienen que estar monitoreando todas las bases de datos de los clientes, porque en la mañana ustedes de antemano tienen, por ejemplo, un pronóstico para una demanda y tienen una demanda en firme que algún cliente ya les estableció. Y esa demanda les dice lo que tienen que hacer y ustedes lo programan para que se haga. Y llega un día donde, se los he repetido, llega un día donde sabes que tengo que producir 800 piezas y a medio turno pues, se acaba una pieza y es imposible cumplir con esa demanda. Mismo, si la capacidad es esa que nos están pidiendo. ¿Sabes qué? Pues que hubo un problema de calidad y se pararon algunos minutos. ¿Sabes qué? Ya no, ya esa variabilidad ya cambió de todos los resultados. Que se descompuso la máquina o que se desajustó, pues hay que ajustarla. Ya provocó una variabilidad en los procesos. Pero muchas veces el cliente en las mañanas les dice que tienen que producir o que tienen que entregar hoy 800 piezas. Y a veces a las 8, 9, 10, 11 de la mañana les dice, ¿sabes qué? No son 800, nada más son 400. O son 1200, por ejemplo. Eso es precisamente lo que estamos nosotros considerando en lo que es la planeación de la capacidad. O sea, ¿qué alternativas hay, por ejemplo, para tratar de minimizar esos efectos? Y llegamos a concluir que se pueden manejar de varias formas, pero no hay una forma exacta que les digan, esta es la única forma que existe y esta aplica. No lo hay. ¿Por qué? Porque cada proceso, cada producto es diferente, cada cliente es diferente, cada demanda es diferente. Pero al menos se tienen ciertas directrices que funcionan, ¿sí? Para conservar, por ejemplo, ese equilibrio, ¿sí? Ahora, básicamente, cómo se puede manejar ese desequilibrio, ¿sí? Pues dependiendo de la situación que se esté viviendo, una de ellas es, por ejemplo, sumar capacidad a las etapas que son cuellos de botella. Veámoslo con una gráfica nuevamente. Tienen ustedes la operación 10, la operación 20, la operación 30, ¿sí? Pongamos otra, la 40. Ahora, vamos a suponer que aquí el tiempo ciclo, ¿sí? Voy a poner aquí los tiempos ciclo. Que tiempo ciclo, por ejemplo, sea de 15 segundos, ¿sí? Que sea, por ejemplo, de 20. Que sea, por ejemplo, de 12. Que vuelva nuevamente a ser de 20. ¿Saben ustedes que tienen aquí, por ejemplo, dos cuellos de botella que son y que les está provocando esa variabilidad? Variabilidad en las personas, variabilidad en la cantidad de piezas que están produciendo. Y entonces lo que se dice es, hay que sumar capacidad a las etapas que son cuellos de botella. En este caso, hay que sumar capacidad a estas dos, por ejemplo, operaciones. Y esto se logra con algunas medidas temporales, que es la característica. No hay que permanecer con esas medidas o con esas opciones que hay. Una de ellas, por ejemplo, es programar, no hay alternativa. Programar horas extra. Otra de ellas puede ser, como lo hemos visto, y eso es un ejemplo que yo les pongo en una materia de investigación de operaciones. Digo, no sé si alguno la llevó conmigo, pero les pongo yo un ejemplo de estos tres casos para la materia de investigación de operaciones. Arrendar el equipo, ¿sí? La otra es, por ejemplo, adquirir capacidad adicional. Por ejemplo, aquí hay varias alternativas. Una de ellas es, por ejemplo, con subcontrataciones, que para la industria automotriz está prohibido, a menos que haya una situación de urgencia extrema, pero tiene que estar planeado. Vamos viendo cada una de ellas. Cada una de ellas representa uno de los métodos de programación, que va a ser algo que vamos a tener que ver. O sea, vamos a ver estos métodos, ¿sí? Estos métodos los veremos más adelante en algunos problemas. Ahorita nada más estamos mencionando que son las alternativas cuando tenemos una capacidad insuficiente
o que no es la adecuada. Programar horas extras, ¿es adecuado? Mira, si hay necesidad lo tienes que hacer, pero aún dentro de una materia de diseño de sistemas de producción tienes que contemplar desde el punto de vista de mantenimiento, desde el punto de vista, por ejemplo, de recursos humanos, desde el punto de vista de finanzas. ¿Por qué? Veámoslo. Yo aquí tengo que aumentar capacidad. Si no quiero verme en estos problemas, yo puedo aumentar capacidad. Y puedo hacerlo programando horas extras. ¿Para qué horas extras? Pues para que que se tarda más tiempo, trabaje, digamos que lo doble de tiempo, que cree una especie de colchón o de inventario para que suministre piezas a en un periodo de tiempo y que haya una estabilidad o un equilibrio adecuado, ¿sí? Entre esta y esta a lo mejor no hay mucha diferencia. O aquí tengo que crear lo mismo, o sea, dejar tiempo extra para que se cree un inventario que sea el equivalente al doble, y es un poquito más del doble porque aquí son 12, para que haya una cierta estabilidad, un cierto equilibrio. Pero eso de programar horas extras, ¿qué significa? Calculado lo podemos hacer, pero tenemos que contemplar que se tiene que, por ejemplo, quedar, uno de muchos ejemplos, se tiene que quedar en ese tiempo extra, se tiene que quedar personal de mantenimiento por si pasa alguna situación de alguna falla en la máquina. Y ya involucra también o acarrea un tiempo extra para la gente de mantenimiento. Ya con ello finanzas pone el grito en el cielo y te dice, oye, espérate, o sea, estamos incurriendo, estamos haciendo el producto más caro, pero se toma la decisión y adelante. Recursos humanos. ¿Sabes qué? Desde el área de recursos humanos tienes que convencer, por ejemplo, a la gente, ¿sí? Al personal, para que se quede a laborar. Todo el mundo podemos decir, es que sí se queda, es que lo tengo que obligar. Puede ser que se quede a lo mejor un día, 2 días, ya más tiempo es muy complicado, ¿sí? El mismo cansancio los va obligando a que tomen ciertas decisiones. Pero el hecho está en que si, por ejemplo, se contempla que si el tiempo extra pasa, por ejemplo, de 2 horas posteriores a la hora de salida, vamos a suponer que este grupo trabaja de las 7 a las 3 de la tarde, pero que los vas a dejar hasta las 5 de la tarde. Ahí no hay ningún problema. No les tienes que, por ejemplo, no les tienes que pagar el servicio de alimentación. Sí les tienes que pagar el tiempo extra por esas 2 horas, sí, pero no les pagas el servicio de alimentación. Les tienes que poner transporte y recursos humanos tiene que contratar transporte adicional. Esto, imagínense, o sea, por eso es que esto debe ser temporal. Ahora, si se esperan después de vamos a suponer que los dejan hasta las 6 de la tarde, ¿sí? Esto les acarrea otras cosas. ¿Qué otras cosas les puede acarrear? Miren, se eleva, por ejemplo, el costo de la energía eléctrica, pero totalmente. Dependiendo de, por ejemplo, si es horario de verano o no, saben bien que los costos de energía eléctrica en la industria se elevan exponencialmente. No cuestan lo mismo en la mañana que en la tarde. Y además, se contrata una capacidad también, fíjense bien, se contrata la capacidad de la Comisión Federal de Electricidad y les dice, ¿sabes qué? Te voy a comprar no sé qué tantos miles de watts o de kilowatts. Si la empresa usa menos, tiene que pagar los que contrató. Si usa más, se le eleva totalmente la tarifa. Pero eso también, desde el punto de vista de lo que viene siendo la planeación de capacidad, se tiene que planear esa capacidad, ¿sí? ¿Cuánto tengo yo que adquirir, por ejemplo, de kilowatts? Porque me voy a consumir. Espera, déjame ver. Si ya trabajas un segundo turno, pues no hay problema, pagas lo mismo. Pero si no trabajas tiempo extra, incurres en otros costos. Y desde el punto de vista personal, si te quedas después, por ejemplo, a las 18 horas, les pagas el tiempo extra, pero aparte ya tienes obligación, primero, no de ponerles un transporte grupal.
Normalmente tienes responsabilidad para, si lo requieren las personas, ponerles un transporte individual, un taxi para que me entiendan. Ya no les pones un vehículo o un camión, les pones un taxi. Y aparte, después de ese tiempo, les tienes que dar de comer, como si fuera la cena. Es lo que marca la ley. Pero se pueden programar horas extras, por supuesto que se pueden programar, pero incurres en muchas otras cosas. Ahora, puedes arrendar equipo, lo puedes arrendar, pero el problema que nos enfrentamos con los clientes de la industria automotriz, que es donde mayormente se van a enfocar ustedes, es que yo tengo que primeramente notificarle a mi cliente que voy a arrendar un equipo y ese cliente se lleva un proceso de algunos meses para que me apruebe que use un equipo que no es el que me aprobó para producir inicialmente. Tengo que correr todos los puntos del PPAP, del PIPAP que le conocen ustedes, donde yo tengo que hacer un nuevo layout para incluir esa máquina que estoy arrendando, para incrementar la capacidad. O sea, si yo estoy aquí con una máquina y ya no tengo, no tengo manera de dejar tiempo extra porque trabaja los 3 turnos, no tengo más alternativa que poner otra máquina aquí de la misma capacidad o mayor que esta para que entre las dos me puedan alimentar mi siguiente proceso y tener ese equilibrio que se necesita. Pero lo hacemos de manera matemática, no es por sentimiento. Yo puedo adquirir capacidad adicional con subcontrataciones. Puedo subcontratar personal, lo puedo hacer, pero yo sigo siendo responsable de lo que haga esa subcontratación. Puedo subcontratar a otra empresa, lo puedo hacer, pero está prohibido. Está prohibido. Está prohibido, por ejemplo, que una empresa que le surta un componente a la industria automotriz tenga 2 proveedores diferentes. Porque si surge un problema de calidad ya en el campo, ¿a quién voy a culpar de inicio? Digo, culpar no es la palabra, pero ¿a quién voy yo a exigirle? ¿Al proveedor A o al proveedor B? Pues se lleva un proceso de evaluación, de análisis, hasta que no llego yo por parte de la rastreabilidad a decir, ¿sabes qué? Esto corresponde a aquel proveedor. Y pues ni modo, pones a prueba a ese proveedor y le tienes que poner acciones preventivas, acciones de contención, acciones correctivas, y otra vez caes en el mismo ciclo de error que tenemos. ¿Se puede hacer todo? Se puede hacer. ¿De forma matemática? Sí. Pero tenemos que tener otras cosas en mente que son requerimientos. ¿Sí? Bien, otra forma de manejar el desequilibrio es emplear inventarios, por ejemplo, que puedan servir de amortiguador, ¿sí? Que básicamente es esto que les menciono, no la máquina en sí, sino acumular un inventario fuera del horario de trabajo para poder nosotros garantizar que siempre haya material para esta operación para trabajar, o para esta, para la que sea, ¿sí? Y la última, que también está plasmada en esta gráfica vulgar que tienen arriba, que es duplicar las instalaciones del departamento que depende de otro. O sea, duplicar significa tener, si es una máquina, pues ni modo, poner 2 máquinas de la misma capacidad. Y esta planeación, la planeación, ¿sí? Por eso es que es importante la planeación. Esta planeación de lo que es el suministro, nada más, de alguna manera contribuye a reducir esa variabilidad. Contribuye a reducir la variabilidad o los desequilibrios que tenemos, ¿sí? Los desequilibrios. ¿Para quiénes? Para todos. Para la propia empresa, para los proveedores y para los clientes. Bien, vamos adelante con otra parte teórica necesaria para que resuelvan sus problemas. ¿No? Así lo van a hacer. ¿Algún cuestionamiento, alguna queja hasta ahorita con lo que acaban de ver? ¿Algo adicional que quieran comentar? Bien, les digo, para diseñar el sistema
uno lo diseña o lo debe diseñar para que no haya este tipo de desequilibrios. Pero la realidad nos va a mostrar que siempre va a haber estos desequilibrios. Y en las etapas de diseño, normalmente debe de existir un concepto que se aplica, que es la flexibilidad. Flexibilidad en la gente, flexibilidad en los equipos, flexibilidad en los procesos. ¿Para qué? Para tratar de minimizar desde el inicio esos desequilibrios. ¿Cuál es el problema? Que las empresas no tienen, al menos las mexicanas, no tienen paciencia, porque lo que quieren hacer es empezar a producir, que está mal, seguimos produciendo, o sea, no hay una mentalidad de hacer las cosas planeadas y correctas. Ese es el problema mayor que tenemos. Profe, Bien, dime. ¿alguna vez usted se enfrentó con un desequilibrio muy grande en una línea de producción? Fíjate que sí, lo que se hizo fue básicamente una mezcla de las dos cosas que tenemos ahí, o sea, por ahí se tenía, a ver, no, a ti no te la puse en la otra materia, Horta. En esta misma, en la materia anterior, en este mismo semestre, ¿alguien se acuerda que vimos por ahí un video de una película de una empresa, donde sacaron de los, ahora sí que sacaron de la, no sé de dónde la sacaron, que sacaron una máquina que tenía una pequeña capacidad, pero que esa máquina estaba fuera de la empresa. La empresa tenía problemas de capacidad, no podía cumplir precisamente con el siguiente proceso. La máquina era eficiente, pero su capacidad estaba ya restringida por el diseño. Y lo que se hizo fue rescatar otra máquina similar, que tenía una capacidad menor, que estaba muy viejita, pero que te daba productos buenos, ¿sí? Y entonces eso es lo que se trajo para poder aliviar un poco ese desequilibrio. Y al menos en el video, que es una cosa real, nos dimos cuenta de que pues sí se salvaban, sí se podía minimizar los efectos de ese desequilibrio. Y cuando a mí me tocó, que por cierto fue una experiencia diferente, porque normalmente estaba trabajando yo en una empresa de ensamble para la industria automotriz, y por ahí hubo una transferencia de una línea de maquinado. Sí, pero en una línea de maquinado totalmente, bueno, un 80% automatizada y un 20% pues muy complicado el proceso, muy complicado. El 20% pues era muy complicado. Y resulta, por ejemplo, que lo que se maquinaba eran los frenos del tambor. Los frenos del tambor, haz de cuenta que es, por ejemplo, no es el rin del tambor. Es como decir que está, por ejemplo, en el lado izquierdo, está el eje del vehículo y que por aquí, pues tú le pones aquí algo que es redondo, que tiene sus barrenos, que tiene ciertas cavidades por aquí, en fin. En esta parte, por ejemplo, aquí se colocan después los frenos y después de los frenos, pues ya colocas todo lo que es el rin, que va a la parte de afuera. Y ya sobre el rin, pues colocas la dichosa ruedita. O sea, pero no estamos hablando de esta parte, ¿sí? Y el proceso de maquinado creaba muchos conflictos en toda la cadena de producción. ¿Por qué? Mira, tenías el proveedor, tú tenías tu proveedor por acá, ¿sí? El proveedor se había seleccionado un proveedor local por el costo, pero era un proveedor confiable. Ahora, el primer problema que se tuvo es que como era un proceso automático en el maquinado de esta pieza, ¿sí? Vamos, los tornos que se utilizaban, que eran tornos totalmente automáticos con robots, etcétera, los tornos tenían una determinada capacidad. El problema es que estos fundiciones que se traían de este proveedor tenían que ir a la empresa, tenían que ir a la planta, ¿no? Pero tú no podías meter este producto, no lo podías meter hasta que no estuviera a cierta temperatura. Y entonces, resulta que primeramente tu proveedor te enviaba las piezas, fíjate. Este es nada más iniciando, pero así era todo el proceso. Te enviaba las piezas y te las enviaba. Como era una capacidad totalmente cerrada, o sea, lo que te producía este proveedor a capacidad total en los 3 turnos, muy apenas podías
alimentar lo que era la demanda de esta línea de maquinados. ¿Sí? Y entonces el proveedor salía un lote de fundición y lo mandaba en su transporte a la planta y se metía a maquinar, pero de las, no sé, de cada 100 piezas salían 50 rechazadas. ¿Por qué? Muy sencillo. Cuando tú las maquinabas a cierta temperatura y resulta que en cuanto se enfriaban, ¿qué pasaba con esas dimensiones muy exactas que deberías de tener? Pues Una pieza cambiaba. metálica se contrae y entonces el contraerse pues, hacía que el 50%, por ejemplo, de las piezas se rechazaban. Dices, no, pues las vuelvo a meter. ¿Cómo las vuelves a meter? O sea, ya les rebajaste más de, ya cuando se contraen, ya no puedes hacer a menos que sea lo contrario. Si es lo contrario, que no se, digamos que no se hicieran más chiquitas para que nos entendamos, que se hicieran más grandes, pues las rebajas. Pero aquí era lo contrario, o sea, se enfrían y se contraen. No podías hacerles absolutamente nada y era contraproducente. Y entonces, lo que se hizo fue precisamente, como no había esta capacidad, primeramente se toma una medida, y esa medida es, oye, de aquí a la planta te tardas tú 20 minutos en llegar. Y entonces lo que se hacía es que, fíjate bien, en lugar de utilizar un transporte semicerrado, lo que se hizo fue utilizar un transporte totalmente abierto. En ese transporte abierto te llevabas las piezas y en lugar de 20 minutos te las llevabas de la zona industrial y te ibas hasta Villa de Reyes. Fíjate bien el sentido, ¿eh? Son puras, es pura creatividad. Y te las llevabas hasta Villa de Reyes. Ya regresabas y las integrabas a la empresa. ¿Cuál era el sentido de llevártelas hasta Villa de Reyes? A que en el trayecto tuvieras tú que tener la manera de que se enfriaran de manera natural, con el puro aire. Pero otra vez te volvió a causar, aunque se redujo, el porcentaje, por ejemplo, de rechazos, el problema, por ejemplo, de capacidad, lo seguías teniendo. ¿Qué fue entonces la segunda alternativa, que fue muy complicada de mucho tiempo? Buscas un proveedor, que por cierto, por ahí hay un caso de estudio para que sepan que de dónde toman los casos de estudio, que se llamaba Kelsey Hayes. Un proveedor que era exactamente el mismo de fundición de acá, nada más que ese estaba en Estados Unidos y ese estaba aquí en México, en San Luis Potosí. ¿Qué era lo que hacías? Pues no, ¿sabes qué? Digamos, toda aquella carencia que tenías de capacidad en esta parte, la tenías que suplir con un proveedor adicional. Para que el cliente aceptara tener un proveedor adicional, hubo muchos requerimientos. La manera en cómo identificas, la manera en cómo puedes darle seguimiento si es causa un problema una de ellas, cómo lo vas a diferenciar, etcétera. Pero con fundiciones de los dos eh, proveedores y dándose sus vueltas hasta Villa de Reyes para que llegaran las piezas frías, o al menos en una temperatura que fuera maquinable, ya podía salvar un poquito el problema del maquinado. Pero resulta que después del maquinado pasaban a una parte de enfriamiento, y esa parte de enfriamiento tenía una capacidad, ¿sí? No podías tú sacar más piezas en un determinado tiempo, ¿sí? Y no había problema cuando se resolvió este. El problema es que cuando tu cliente te incrementó como en un 20% más la demanda, esto quedó fuera totalmente del diseño. ¿Qué fue lo que hicimos? Adquirir o arrendar una pequeña estación de secado, y el secado no era puro aire, el secado tenía un compuesto, era un lubricante sólido que era invisible, era como una capa de barniz, digamos, ¿sí? Que te protegía. Y entonces se adquiere una máquina que tenía cerca de un 4% de capacidad adicional, pero ya con eso podías tú salvar ese nuevo problema de capacidad que se te presentaba. Ya, vamos, estos fueron los problemas más. El problema para mí en esto fue que, mira, esta línea se había traído de Turquía
Y cuando habíamos ido, digo, me tuve que ir con otro grupo de personas, pero la responsabilidad de traerte la línea para implementarla en San Luis, de las ocasiones que me tocó ser responsable, pues fuiste a Turquía, tomas todos los datos, tomas todas las condiciones, tomas todos los valores, tomas todas las demandas, etcétera. Y caramba, por más que ibas preparado, cuando tú transfieres la línea, que la tienes que adecuar a un layout diferente, con condiciones diferentes, que tienes que hacer tendidos eléctricos diferentes, te enfrentas a un reto porque finalmente tú eres responsable si da resultados o no. Pero yo te puedo mentir que en esta etapa, yo te puedo, no, vamos, yo digamos que llegaba a la empresa a las 7 de la mañana, no te miento, yo cuando mucho salía a las 2 de la mañana, todos los días, sábados, domingos. Esto durante un periodo como de 8 meses, ¿no? Y esto fue un desgaste físico personal tremendo. Digo, si tú eres responsable de algo que hiciste tú y no estás dando los resultados porque la capacidad no es que no lo hayas considerado, simplemente que ese desequilibrio fue causado por una variabilidad de la demanda. Originalmente, pues sí, fue la capacidad, pero fue porque sí, nunca consideramos nosotros este problema, por ejemplo, del calentamiento. Un problema bastante fuerte y nunca te imaginas tú que es por la temperatura. Y lo todavía peor, cada lote era variable, estaba dentro de lo especificado, sí, pero muchas veces estaba en el límite superior, muchas veces estaba en el límite inferior. Y entonces tenías que estar variando cada uno, eran 4 tornos bastante grandes y tenías que estar variando, cada lote tenías que estar variando los problemas, perdón, tenías que estar variando los ajustes para las tolerancias y las dimensiones, porque las tolerancias eran micras, eran micras en el maquinado y micras después de que salía de la línea porque todavía tenías que pintarla. Digo, externamente la pintabas, pero sí, normalmente esto es un problema muy, muy marcado y más cuando estás de responsable en una empresa, sí va a ser muy, muy complicado. Pero mira, yo les he dicho, cuando uno se enfrenta a este tipo de desafíos y de fracasos, es cuando uno aprende. Cuando te salen las cosas bien, pues ya te salieron. Pero cuando no sabes ni por qué y fracasas, pues ya aprendiste algo. O sea, tuviste que ser creativo. Por ejemplo, créeme, esto del viaje a Villa de Reyes, no creas que salió de un ingeniero. Esto salió de un operador. Dices tú, es que las puedo enfriar en la empresa. Mira, ya no había espacio para poner una máquina de enfriamiento. Y además el problema no era ese, el problema es que la especificación de esos componentes te decía que debería ser al medio ambiente. O sea, no debería ser algo artificial, tiene que ser al medio ambiente. Entonces imagínate, o sea, y eso fue una idea de un operario y primero dijo, pues denle 2 vueltas de aquí a la empresa, 2 vueltas, 2 vueltas. No, ¿sabes qué? ¿Para qué tanto? O sea, estamos en la zona industrial, mejor vete hasta Villa de Reyes y te regresas. Pero bueno, esto es lo que se enfrenta a uno ahorita. ¿Sí? Bien, otro de los puntos que vamos a considerar para el manejo del desequilibrio, ¿sí? Como lo vimos aquí, otra consideración, el primero fue conservar el equilibrio del sistema, el segundo es la frecuencia de los aumentos de capacidad, ¿sí? Esa frecuencia de aumentar la capacidad. Nosotros podemos darnos cuenta que incurrimos en 2 tipos de costos. Una de ellas es, por ejemplo, cuando incurrimos y tenemos que considerar que el costo se eleva demasiado. Cuando nosotros escalamos la capacidad con mucha frecuencia. Que se necesita hacer, perfecto, pero tienes que tener idea de que vas a sumar capacidad, pero que te van a incrementar los costos, ¿sí? O sea, esta alternativa es muy costosa. Perdón. ¿Dónde lo vemos? Voy a poner aquí, por ejemplo, el A1. ¿Dónde lo vemos? Miren, por ejemplo, aquí, los costos directos.
Los costos directos, en este caso, incluyen, por ejemplo, retirar y sustituir el equipo viejo. Bueno, sí, muy feo. El equipo antiguo y entrenar o capacitar para el nuevo. O sea, tú puedes aumentar la frecuencia de capacidad con una máquina, sí, pero tienes que tener idea de que si lo haces muy seguido, esto te va a llevar a costos que van a ser insoportables. O sea, no los vas a poder soportar ni vas a poder justificarlos cuando tienes tú una compra de un equipo. O sea, si es necesario comprar el equipo nuevo, adelante. Pero también a veces tienes que evaluar que algo tienes que hacer con el equipo viejo, porque el equipo viejo sigue siendo un activo y todos los activos de la empresa pagan impuestos. Dices tú, lo vendo, perfecto, si tú lo vendes, te quitas de problemas. El problema es que no cualquiera te compra cualquier equipo. Hay, por ejemplo, empleados, ingenieros de alguna empresa, que cuando saben que van a retirar, por ejemplo, una prensa o dos prensas de una empresa, de la empresa donde trabajan, ellos buscan por ahí algún socio y la compran, la maquinaria, la compran y ponen una pequeña empresa. Es una manera de emprender. Y lo que hacen muchas veces inclusive es ser proveedores del mismo lugar donde estuvieron trabajando. Pero para nosotros que estamos dentro de la empresa tenemos que considerar que sí podemos aumentar la capacidad, pero que tenemos que incurrir en algunos costos, como en ese primero, y hay un segundo. Miren, por ejemplo, el costo de oportunidad, que a veces ustedes les hablan de ello, pero que nunca les decimos en dónde o cómo son esos costos de oportunidad. ¿Sí? Sí, el costo de oportunidad, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, puede ser ahorita lo entendemos, del lugar, de la empresa, o el servicio, inactivo durante el periodo de cambio. Ahorita vemos cómo se trata esto, cómo se está haciendo esto. Miren, cuando yo tengo una máquina nueva, una máquina vieja que voy a reemplazar por una nueva para aumentar la capacidad, digo yo, tengo que pensar en el costo precisamente en los que voy a incurrir por retirar e incluir una maquinaria nueva. Pero también existe un costo de oportunidad en el momento o el tiempo que nos vamos a tardar para retirar la máquina vieja o la maquinaria vieja y sustituirla por una nueva. ¿Sí? Ese costo de oportunidad es, oye, yo voy a tener un servicio inactivo, voy a tener una parte de la empresa inactiva. Lógicamente, si es un periodo de cambio muy rápido, que a veces son maquinarias que no representan mucho tiempo, pero en ocasiones representan mayor parte de tiempo, entonces está el costo de oportunidad, por ejemplo, para el servicio inactivo. Y el servicio inactivo, empleados, obreros, los que estaban en la máquina anterior, mientras no tengan la nueva puesta, no van a hacer nada. Hay un costo de oportunidad. Y digo, no se puede uno zafar de ello. No vas a despedir a los empleados porque sabes bien que temporalmente están ahí inactivos, pero que vas a tener que volverlos a utilizar para entrenarlos. ¿Dónde está el costo de oportunidad? Miren, en esto, mientras se lleva todo ese tiempo, por ejemplo, de sustituir la maquinaria vieja por una nueva, a este personal inactivo lo meto al entrenamiento, lo coloco en otras funciones temporales, en otra línea, etcétera. Los pongo a realizar funciones accesorias. Y no se crean que está bien o todo. Todo esto yo se los menciono igual en la misma materia, por ejemplo, administración de personal, porque ahí se utiliza, al menos en lo referente a los empleados. Ahora, esto es cuando nosotros lo hacemos con mucha frecuencia.
¿Y qué pasa cuando lo hacemos con muy poca frecuencia? Pues no hay alternativa, también es muy costoso. No hay alternativa, también es muy costoso. Porque si se hace con poca frecuencia, de cualquier manera, todo cambio, en este caso, por ejemplo, exceso, aunque sea con poca frecuencia, pero todo cambio de capacidad adquirida o la que se haya adquirido va a representar un gasto fijo. Dices tú, es que pues, yo estoy aumentando la capacidad porque voy a vender más. Representa un gasto fijo que no te vas a quitar de él. ¿Hasta cuándo? Si yo tengo una máquina que la voy a reemplazar por otra, pero que esa otra, como ahora tiene más capacidad, va a estar un tiempo inactivo, yo sigo teniendo ese gasto fijo por esa máquina en el tiempo que no la utilice. ¿Cuándo va a dejar de ser un gasto fijo? Hasta cuando se utilice al 100%. Perdón, ay, ni me acuerdo cómo se escribe, se utilice al 100%. Cuando se utilice al 100%. Se los he puesto como ejemplo de los taxis. Si ustedes son dueños de un taxi, miren, normalmente les gustaría que trabajara todo el día, pero no es imposible, no va a trabajar todo el día. Que se le ponchó una llanta, que tiene que cargar de combustible, que el cambio de personal, etcétera, etcétera. Miren, cuando ustedes compran una máquina, la utilicen 1 hora diaria, porque eso es suficiente para la capacidad, es un gasto fijo por el día total. ¿Por qué? Porque ahí la tienen todo el día. ¿De qué se trata entonces todo esto? De tratar de igualar la capacidad, de tal manera que, por ejemplo, yo tengo una máquina que está ahí todo el día, pues, lo ideal sería que todo el día estuviera trabajando. Por eso cuando hablábamos en el primer parcial de unidades escalables, es de que tuviéramos nosotros la creatividad, que sí la hay cuando conocemos un poquito, de comprar una máquina que sea escalable, que ahorita tenga una capacidad de tantas piezas, pero que cuando haga yo algo adicional con esa máquina y mínimo, pueda subir la capacidad a 1/4, a 1/2, lo que sea. Esas máquinas representan ese concepto que les hablaba de flexibilidad en las máquinas. Que lo mismo sea capaz de trabajar a un 10% que trabajar a un 100%, pero que el costo fijo sea el mismo, trabaje con una o con otra capacidad. ¿Sí? Esto es lo problemático que tenemos nosotros al aumentar la capacidad. O sea, esta es la razón de por qué la capacidad es una cosa bien complicada. ¿Sí? Hay veces, en algunos casos, a lo mejor resulta más barato no aumentar la capacidad total, sino recurrir, por ejemplo, a una fuente externa que ya exista. Pero, híjole, con el cliente automotriz es complicadísimo, no lo va a aceptar. ¿Que se puede hacer? Sí se puede hacer. Primero hay que calcularlo y, bueno, primero hay que saber que que el cliente lo acepta, que lo aprueba. Y segundo, pues ahora sí echarle números matemáticos para ver qué hacer. ¿Cómo calcular cuánto? Eso es en lo que nos vamos a seguir enfocando. Bien, pues bueno, nos vemos en la siguiente ocasión. Por ahí les vuelvo a enviar una información. Creo que nada más asegúrenme porque no me acuerdo. Les envié la descripción de un pequeño problema por ahí. Y una pequeña matriz enseguida. La hoja número, la última y la penúltima. En el archivo que les acabo de enviar. Alguien que se haya fijado, por favor. Yo no vi la descripción, pero sí viene la matriz que menciona. La de pronóstico Viene matriz de botellas. Mira una tabla de Sí, no, es que ese es un problema que vamos a ver, ese es un problema quizás vamos a ver 2 problemas. Bueno, con ver este problema es suficiente, pero vamos a ver unos problemas. Este problema es un poco larguito, pero nos vamos a ir en base a ese problema
yo creo que ya la mitad de la segunda clase para adelante, para que lo tengan ahí a la mano. Todo lo demás lo vamos aquí escribiendo, así rápidamente. Ah, ok, sí, porque eso fue Sí. lo único que mandó. Sí, te digo, yo creo que una cuarta parte o al menos una tercera parte de la siguiente clase vemos los siguientes conceptos que estamos discutiendo, ¿no? Yo sé que de algo puede servir. Y posteriormente vemos ya un problema relacionado con lo que es la capacidad. Y quizás veamos otros dos problemas sencillitos también, pero sencillitos, más sencillos que este. Bien. Bien, pues eso, nos veremos entonces en la siguiente. Gracias y cuídense. Profe. Gracias, profe. Gracias. Nos vemos. Nos vemos hasta viernes. Nos vemos. Cuídense, adiós. Gracias. Gracias.